Ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por permanecer en la sintonía. Se lo anticipábamos. Ya nos acompaña aquí en nuestros estudios el rector de la Universidad de Antofagasta, Marco Sirkutovich Salas, para hablar de lo que está viviendo la Casa de Estudios Superiores aquí en la capital regional. Estimado rector, buenas tardes y bienvenido a la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias, Eduardo, a ti por la oportunidad que nos brindas con el fin de poder expresar y comentar lo que está sucediendo en la Universidad de En Antofagasta. resumidas cuentas, rector, díganos, ¿qué está sucediendo en la universidad? A ver, lo que está sucediendo es que la universidad debe, con un fin de sustentabilidad, Ujú. ¿ya? Debe ajustar sus procesos no solo financieros, Claro. sino que de alguna manera también aquellos procesos que conllevan a la mantención de su planta de docentes en límites que permitan que pueda desarrollar sus actividades, no solo acordes con su misión, visión, sino que al mismo tiempo debe desarrollarlos con la mejor calidad, Claro. puesto que es una universidad que está acreditada por 5 años en todas las áreas y debe responder ya con un compromiso público a esa acreditación y además mantenerla, no obstante las precariedades en las cuales se debate hoy en día la educación pública chilena. Claro, no es, no ¿Sí? es, no es un secreto para nadie que las universidades estatales vienen arrastrando una deuda de hace mucho tiempo. Por supuesto, fíjate que no obstante que las universidades del Estado de Chile se hacen cargo del 16% de las matrículas que ofrecen, de, las, de las matrículas que ofrecen en las distintas carreras, solamente reciben el 22% del financiamiento basal que éstas requieren para su Claro. funcionamiento. Y con ese 22% es que tienen que mantener sus estándares, mantener su calidad ya en los procesos. Y eso en realidad las obliga de buena manera a luchar casi ferozmente, si Claro. quieres, hasta con el resto de las instituciones, con el fin de poder sustentarse. Entonces, esto es lo que obliga en muchos a estar preocupados constantemente con el fin de mantener esta eficacia, estar desarrollando procesos que le permiten, lógicamente, esta estabilidad y esta sustentabilidad. Claro, todos los años hay un proceso que es como muy quijotesco, es decir, ya llevamos adelante la educación pública. ¿Está en riesgo el proyecto educativo de la Universidad de Antofagasta? No, el proyecto educativo de la universidad no, porque yo creo que se han tomado las medidas a tiempo. Perfecto. Para nadie es un misterio que nos encontramos, digamos, como actual administración de la universidad, con una deuda que mucho se había concebido con el fin de mantener los estándares que la Sí. universidad tiene. Entonces, lo que logramos fue, por parte y con el apoyo de la banca, de la cual estamos muy agradecidos, la universidad logró consolidar su deuda. Y hoy en día la universidad lo que hace es abonar a capital por una deuda, pero esto en la medida que mantengamos ciertamente estos niveles de control, le van a permitir, por cierto, ser sustentable e incluso aspirar legítimamente a obtener un reconocimiento y una acreditación que es a la que todos Claro. aspiramos, una educación una acreditación de excelencia, Ujú. ojalá en los próximos años. Claro. ¿Sí? Entonces, hay cosas que hay que hacer para garantizar en el largo plazo la sostenibilidad. ¿Cuáles son esas medidas que tiene que tomar la Mira, universidad? la verdad es que dentro de un proceso, con el fin de, porque este endeudamiento que se produce en la universidad es un endeudamiento de varios años. Sí. ¿Te fijas? Entonces, lo primero que se hace en estos casos es no solo consolidar la deuda, sino que también lo que se hace es frenar todas esas fugas, ya Ya. que desde el presupuesto permiten que estas deudas se mantengan y Mm. otra vez se repita el mismo Sí, claro. fenómeno en un periodo de 5 o 6 años. Entonces lo que se hace es justamente evitar todo tipo de gasto que induzca lógicamente otra vez la generación de una deuda de arrastre. Y esto incluye varias medidas. Primero, reducción de costos, sin duda, y en distintos aspectos. Seguramente empezar
ya a sofrenar algunos gastos innecesarios que se pudieran hacer. Cuestiones tan simples, te fijas, como el ahorro en términos energéticos, el no dilapidar el agua que se utiliza, Claro. entrar a reparar todo lo que genera fugas, en fin, y al mismo tiempo mantener planteles ya docentes que sean ajustes a la realidad que la universidad tiene. Esto es el número, su matrícula Claro. específicamente. Y eso hay que mantenerlo en equilibrio. Ujú. Entonces en eso hay que ser muy constante, muy prolijo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Te fijas? Hay un plan de austeridad en este Hay caso. un Claro. plan de austeridad. Y ese plan de austeridad implica entonces renovar o no renovar los contratos de la planta no regular. Fíjate que esto obedece a dos situaciones. Lo primero, haciendo una historia, en el año 2021 Ya. la Hace 3 años institución atrás. crea una planta no regular. ¿Estos son los profesores ahora? Estos son profesores que son contratados, claro, por horas Claro. o que estaban contratados por la llamada contratos por honorarios. Perfecto, perfecto. Entonces aparece un dictamen de Contraloría que dice que hay que disminuir y salvo en situaciones muy justificadas, contratar profesionales por honorario. Entonces Ya. había que generar una planta a la cual llamamos planta no regular, Ujú. que fue generada con fines específicos. ¿Ya? Es una planta de apoyo a la docencia. Esto significa, por ejemplo, que se trata de docentes que más bien actúan participativamente dentro de equipos con académicos de la planta regular, Regular, que ya. sí tienen la obligación de cumplir con todas las Profesores funciones de la adjuntos, universidad. profesores Claro que sí, estos ayudantes. profesionales de planta regular Ujú. son los que tienen que desarrollar investigación, vinculación, docencia de pre y posgrado. Jornada completa. Jornada completa. Entonces se genera esta planta no regular con el fin de que apoye las actividades, ¿ya?, en aula de estos académicos, pero también en el campo clínico, supervisores, por ejemplo, de Perfecto. práctica. Entonces, pero esta planta no regular fue creada por un tiempo, ¿te fijas? Y el tiempo que transcurrido culmina ahora. Ahora. Entonces era ahora donde teníamos que ponerle término a esa planta no regular, pero de acuerdo a los requerimientos que tuvieran las unidades académicas, Correcto. contratar eventualmente a los mismos profesionales, Ujú. ¿ya?, mediante otro sistema de contratación. Por ejemplo, profesores adjuntos, Ya. por ejemplo, profesionales, ¿ya? Lo cual no solo nos reorganiza el sistema, sino que lo hace mucho más sustentable. Ya estaba establecido entonces desde 2021 que Del ahora 2021. finiquitaba entonces Sí. este método, Sí. esta fórmula. Que era Ya. una planta temporal. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Y esta gente, estos 200 y algo profesores 223. 223 de la planta no regular, ¿sabían de ello? Sí, porque ellos firman un contrato. Ya, está Entonces, especificado ahí. la medida pudiera parecer abrupta, pero Sí. esto estaba en conocimiento, yo Ujú. diría, ya en el último año, de que esto tenía que aplicarse al finalizar Claro. este año 2024. Y ahora viene reformular otro método para poder... Que en rigor está reformulado y que forma Ya. parte, si tú quieres, de lo que es la disponibilidad de cargos que la universidad tiene. Cuando tú me hablas de planta adjunta, esa planta existe. Ya. Entonces, podemos contratar en planta adjunta y podemos contratar como profesionales, Perfecto. por ejemplo, a todos aquellos docentes Ya. que van a continuar apoyando a las actividades, en plantas profesionales, por ejemplo. E incluso hasta por convenios por honorario, porque resulta que este dictamen de la Contraloría resulta que ahora es bastante más laxo porque se dio cuenta Ya. de que había generado un montón de conflictos en las universidades. Que me imagino que no solamente es de la Universidad de Antofagasta, son de la mayoría de las universidades estatales. Claro, y por una cuestión tan simple como esta. Fíjate que la universidad en su momento requiere la contratación de un médico especialista. Correcto. Requiere de un magistrado, ¿ya? Pero ese tipo de profesionales que trabajan a tiempo completo en otro tipo de instituciones,
no disponen de tiempo completo para dedicar a la universidad. Correcto. Pero es importantísimo, y tú lo sabes Sí. esto, se requiere de la experiencia de ellos. Pero a ese tipo de profesionales tenemos que contratarlos justamente por las jornadas que ellos puedan disponer hacia la universidad. Y tenemos que ofrecerles garantías, ¿no? Con contratos que sean no solo viables, sino que sean accesibles y que sean atractivos. Claro. Pero por el tiempo que ellos le van a dedicar a la universidad, ¿te fijas? Y para eso no necesitamos una planta no regular. Claro. Y acorde al equilibrio que me hablaba al principio para no seguir aumentando una deuda. Efectivamente, ¿te fijas? Porque está bien, se consolida una deuda, ¿ya? Pero resulta que, ¿qué tenemos que hacer ahora? No incurrir, ya digamos, en aquellas acciones que de una u otra manera influyeron en que se generara esta deuda. Eso es lo que nos exigen los organismos fiscalizadores del mismo ministerio, ¿te fijas? La Superintendencia de Educación Superior, por ejemplo, estaba preocupada de que esto no suceda, no obstante en este momento hay un total de 11 universidades que están con conflictos semejantes a los nuestros. Sí. Ahora, no todas han logrado lo que nosotros logramos hasta ahora, cuando yo te hablo de consolidar la deuda y nuestro agradecimiento, digamos, por la banca local y nacional, que confió en la universidad. Bueno, las universidades son de los organismos más confiables de este país y cómo no serlo, así es que en rigor con los recursos de que disponemos, tenemos que hacer las maravillas que hacemos. Entonces, Rector, a mediados de año conversamos en una entrevista en Exponor y hablábamos del proyecto Calama. ¿Sí? Frente a la situación, al estado de la naturaleza hoy de la Universidad de Antofagasta, ¿qué pasa con el proyecto de Calama? En el proyecto de Calama nosotros seguimos trabajando porque el Ministerio nos solicitó un proyecto académico con respecto a la apertura de una sede en Calama. Las fechas se han ido acotando, tenemos un proyecto que en este momento está en estudio, ya por el Consejo Académico, por un cuerpo colegiado que tenemos en la institución. Y tendremos que pronunciarnos en el mes de enero sobre aquel proyecto. Sí, sobre él. Pero es que la verdad es que estamos trabajando en él desde hace bastante tiempo. Pero este tipo de accionar que ha ocurrido en la universidad no tiene nada que ver con el accionar del proyecto que se va a desarrollar en Calama. En primer lugar, porque los recursos que provienen para desarrollar el proyecto Calama provienen de otras vertientes. Tenemos el compromiso local, te fijas, de la Municipalidad de Calama con respecto a la disposición de terrenos, tenemos el compromiso del gobierno regional con el fin de disponer de los fondos para edificar ya todo lo que es la infraestructura estática de lo que sería la sede. Entonces lo que genera la universidad es el proyecto académico que incluye las carreras que se van a abrir allí, la contratación de la planta académica, entonces los recursos, incluido el aporte desde el Ministerio para el desarrollo de esa actividad, provienen de otra vertiente y no guardan relación con lo que, con este incidente llamaría, fíjate, porque que está ocurriendo en la Universidad de Antofagasta y que obviamente yo diría que lo tenemos resuelto. O sea, cuando se habla de desvinculaciones, yo entiendo que las personas que se desvinculan pierden la relación contractual con la institución donde laboraban. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente ponerle término a ese tipo de contratos para ofrecer otra opción de contratación en otra planta, en una planta anexa que va a permitir que ellos desarrollen la actividad que desarrollaban en planta no regular, pero ahora con un reconocimiento, con otras capacidades, con otros compromisos, es cierto, pero al mismo tiempo yo diría que nos permite darles el lugar que corresponde dentro de una institución seria y que tiene que asegurar estabilidad, pero tiene también que asegurar su supervivencia. Claro, sí, muy bien. Y es una conversación uno a uno con cada uno de los y va a ser absolutamente dependiente de los requerimientos de las unidades académicas.
Hoy vimos una marcha, vemos que todavía está tomada la, Sí, la universidad, están interrumpiendo las ceremonias de titulación que justo coinciden sí. a fin de año. ¿Qué le diría a la comunidad universitaria? Me refiero a la comunidad interna, a la comunidad externa, todos los que están vinculados a lo que es la Universidad de Antofagasta. Bueno, las universidades en general, por el dinamismo que Ujú. estas tienen, están sujetas siempre a fenómenos o a procesos Claro, de este tipo. Lo importante es el diálogo en la universidad. Hoy ya disponemos del requerimiento de manera formal por perfecto. parte de los estudiantes. Ujú. Los estudiantes nos han hecho llegar un petitorio, Ah, qué ya, bien. el cual ciertamente vamos a atender en el corto plazo. Seguramente vamos a establecer una mesa de conversaciones y ciertamente que este tema lo vamos a resolver, si a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? Y finalmente, bueno, dar la seguridad de que las universidades son como la ave fénix. Pero este tipo de procesos muchas veces permiten de una u otra manera que se clarifiquen Ujú. algunas situaciones, se transparenten. A mí me parece tremendamente importante que cuando se trabaja con recursos públicos, Claro. que son de la mayoría de los chilenos, aquí lo que corresponde es lógicamente trabajar con datos absolutamente abiertos para que cada uno saque sus propias conclusiones al respecto. Está la actitud entonces para resolverlo. Absolutamente. Rector, finalmente, ¿qué se puede hacer dentro de las universidades estatales para poder de una vez por todas terminar con la deuda que tienen de arrastre? A ver, yo creo que en lo primero necesitamos que el Estado realmente dé pasos significativos en términos de asegurar un financiamiento que Mm, sea estable para el funcionamiento de ellas, ¿sabes? claro, Y cuando yo menciono, por ejemplo, que para nuestras operaciones solamente recibimos el claro. 22%, significa que el 78% tienen que ser recursos que la universidad tiene que apalancar Le- desde sus propias les acciones. afecta mucho la gratuidad del término del CAE. Claro que sí. Mm, Entonces, ese tipo de acciones tienen que ser implementadas de mejor manera, perfecto. de tal modo entonces que realmente las universidades puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Te fijas, no es un hecho aislado que 11 universidades Sí, ya hayan manifestado situaciones de este tipo. Significa que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, si bien es cierto, existe la disponibilidad de los planteles con el fin de ser partícipes del desarrollo de Chile, pero ciertamente que encontramos muchas veces algunos inconvenientes que dificultan este mm. accionar. Señor rector, mucho éxito. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de esto y vamos a estar también muy atentos a cuando ya se resuelva esta situación. A ti, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad. Mucho éxito. Ciertamente que nos vamos a seguir viendo. Eso. Nos acompañó el doctor Marcos Sikutovich, rector de la Universidad de Antofagasta. Quédese junto a nosotros, hacemos pausa, ya retornamos con más noticias.